Vamos a buscar la palabra de Dios en Hechos 11, del 19 al 26. Hechos 11, del 19 al 26. ¿Lo hemos encontrado? Lo leemos antifonalmente. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. ¿Todos juntos? Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Si caminan este itinerario fundamental de que os he hablado en el mensaje justo anterior, en el mensaje número 4, si continuamente están caminando este itinerario fundamental, donde estáis experimentando estas tres experiencias, hay un momento donde Dios trae un punto de cambio en vuestras vidas. Es de lo que os quiero hablar en el día de hoy. El punto de cambio que se levanta en el discípulo de evangelismo. Podemos ver cómo Dios había guiado a los discípulos perfectamente. En Jerusalén estaban haciendo el evangelismo continuamente en sus casas, en los templos, allá donde se reunían, compartían la palabra de Dios. Pero hubo un momento, a través de ese itinerario fundamental por el que Dios los iba guiando, que hubo un punto de cambio en sus vidas. Eso fue cuando llegaron a Antioquía. A causa de la persecución debido del acontecimiento con Esteban, fueron esparcidos. Y ellos, según se esparcieron, seguían predicando el evangelio, algunos a griegos, pero ahí habla de ciertos varones. ¡Ay, qué varones! Discípulos que habían entendido la misión de Dios y llegando a Antioquía predicaban este evangelio a gentiles, judíos, a todo el mundo. Y la mano del Señor, dice la palabra de Dios, que obraba juntamente con ellos. Hubo un cambio importante en sus vidas. Este mes hemos tenido la Conferencia Mundial de las Misiones. Muchos misioneros de todas partes del mundo llegaron a Corea del Sur, al igual que nosotros, después de las conferencias, en otros lugares, en otras iglesias, en otros idiomas también, han recibido muchos discípulos multiétnicos, nativos, entrenamiento. De verdad, durante todo este mes, yo estoy orando para que se levante el punto de cambio en todos los discípulos nativos que han venido del extranjero a estas conferencias. Oro para que durante este tiempo, donde ustedes están aquí concentrados 40 días, se esté levantando ese punto de cambio en vuestras vidas, que hará que se levante un punto de cambio en vuestro campo misionero, en sus iglesias. Y este no es mi corazón, sino que también es el deseo de Dios. Porque Dios quiere salvar sus campos.
Dios quiere que a través de sus iglesias se levante el movimiento de evangelismo bíblico que salva su nación. Por lo que oremos para que se levanten discípulos, cada año discípulos a través de nuestras iglesias, a través de nuestras vidas, que se levanten discípulos que salvan sus campos. Por eso no es cuánta gente yo puedo reunir en mi iglesia, sino que en mi iglesia realmente cuántas personas hay que pueden guiar a otros por este itinerario. Eso lo es todo. No es avivamiento para reunir gente en mi iglesia, sino de los que se reúnen, cuántas personas tengo que, aunque yo esté aquí en Corea, continuamente se puedan estar levantando discípulos en mi campo. No es cuánto yo me esfuerzo, voy a los campos, cuántos aposentos altos yo abro, cuánto yo puedo predicar en cuántos campos, cuánto hago en una semana, sino cuántas personas están trabajando debajo mía haciendo esto al igual que yo. Dios te ha dado la gracia para creer en Él. Dios te ha dado la gracia para entender qué es el Evangelio. Si esto realmente es así, tienes que entender la razón y cómo tienes que hacer de ahora en adelante la vida de fe. ¿Por qué tengo que hacer la vida de fe? ¿Cuál es la razón de dar culto? ¿Por qué tengo que hacer la vida de fe? ¿Cómo tengo que hacer la vida de fe? Confirmemos la época en la que vivimos. ¿Por qué en Europa, en Estados Unidos, las iglesias se están cerrando? En España se ha levantado un movimiento de gente famosa, celebridades, donde públicamente ellos dicen, es que hay demasiadas iglesias. Claro que la mayoría son católicas, pero hablan de los templos. Es que hay en todos los pueblos, allá donde vas, siempre hay un templo. Es que ¿por qué hay tantas iglesias? Ya no hace falta creer tanto en Dios, cambiemos las iglesias por teatros, si ya no hay ni creyentes. Y yo he dicho, amén. ¿Por qué? Sinceramente, yo creo que no están simplemente las iglesias cerrando, sino que Dios mismo las está cerrando. Por el estado espiritual. Lo van a entender más adelante. ¿Por qué en Europa, en Estados Unidos, las iglesias se están cerrando? ¿Por qué muchas iglesias o templos se han convertido en bares o restaurantes? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué cada vez en las iglesias hay menos creyentes? Las herejías, los fieles de las herejías está incrementando. Cada vez hay más personas que meditan, que practican la meditación trascendental. Cada vez hay más personas que se afilian a otras religiones o herejías, que a través de espiritismos les hacen experimentar, hablar con los ancestros. ¿Por qué las otras religiones, las herejías, la gente que medita o hace la meditación trascendental cada vez está aumentando, pero por qué los creyentes se están reduciendo en las iglesias? Hay seminarios. Cada año se gradúan pastores. Todos los años se gradúan pastores en los seminarios, pero muchos de ellos tienen que compaginar 2 trabajos porque no pueden mantenerse solo con el ministerio de la iglesia. Cada vez hay más pastores, se gradúan de seminarios, aunque levantan una iglesia, quieren servir al Señor, aunque están haciendo un servicio en una comunidad, esa comunidad no les puede proveer para que ellos puedan comer y vivir, ellos y su familia, por lo que tienen que compaginar el ministerio y un trabajo. ¿Por qué esto está ocurriendo? Hay iglesias que sí que se reúne mucha gente.
Hay iglesias donde tienen una gran congregación, con un gran edificio, donde parece que hay muchos eventos. Hay iglesias donde parece que se junta gente, pero en realidad están haciendo otras cosas. Son iglesias que están centradas en programas, en eventos. Por eso la gente acaba llegando a las iglesias. Yo veo que la razón de todo esto, de por qué todo esto está ocurriendo, es porque las iglesias no están haciendo lo que más Dios desea en esta época, sino que están haciendo otras cosas. Hacen aquello que otras religiones también pueden hacer. Por eso Dios está permitiendo que las iglesias tengan dificultades. No es que en esta época Cristo, el Evangelio, no sea la respuesta al hombre, sino que las iglesias, pastores, seminaristas, el creyente está enfocado en otras cosas que no es el deseo de Dios. En otras palabras, congregaciones grandes donde se están reuniendo a través de programas o eventos, están haciendo lo que otras religiones también pueden hacer. Las iglesias están haciendo lo mismo que muchas ONGs sin ninguna religión también hacen. Repartir mantas, llevar alimentos. Está bien, ¿qué hay de malo en eso? Están ayudando, supliendo una necesidad de la sociedad. Pero eso lo pueden hacer otras muchas religiones. Otras muchas religiones también lo están haciendo. Los budistas lo hacen aquí en Corea. Las ONGs también lo hacen. Ayudas. ¿Por qué las iglesias cierran? ¿Por qué Dios está permitiendo dificultades a las iglesias? De verdad, yo creo firmemente en esto. No es que las iglesias están cerrando, Dios mismo las está cerrando. ¿Por qué? No entienden, ni hablan, porque no lo entienden, no lo pueden hablar. ¿Cuál es el problema fundamental del hombre? Por lo que, aunque son iglesias, aunque tienen una cruz, aunque cantan a Jesús, no pueden hacer de iglesia. En la puerta pone iglesia tal, pero no están haciendo la función de iglesia. De verdad no conocen el problema del hombre, el problema espiritual del hombre. Por eso ha llegado la época donde vamos a iglesias a enseñar el camino de salvación. ¿Les ha pasado a ustedes? Hablaba con el pastor Josías en el almuerzo, contándome del campo de Ucrania, donde él está sirviendo. En iglesias, haciendo el camino de salvación, hablando que es el Evangelio. Mateo 16, Jesús es el Cristo. Y la gente, iglesias, pastores, se sorprenden. ¿Esto es algo nuevo? No, es lo de siempre. Es lo único que ha hablado la Biblia, desde Génesis 3:15. Haces el camino de salvación. Y quieren hacer una foto. Te aplauden. Te aplauden, pues te sientes muy bien, ¿no? Cuando te aplauden, terminas de predicar y te aplauden. Ay, qué bien, parece que han recibido gracia, gloria a Dios. Te bajas contento, ¿no? Pero yo en realidad es como un cuchillo. ¿Por qué? Estoy viajando por todo el mundo a iglesias a enseñar el camino de salvación. Este mes pasado estuve en Londres y en otra región que se llama Birmingham, en Inglaterra, donde pude en una iglesia hacer un entrenamiento concentrado. Esa iglesia, en la puerta, ahí aparece el nombre de la iglesia y abajo la fecha en la que fue construida, 1914, más de 100 años. Estamos hablando de una iglesia de más de 100 años, que el año pasado, en 2023, en julio de 2023, cerró sus puertas. Hace 100 años fue levantado ladrillo a ladrillo ese templo y al pasar 100 años cerró las puertas. A una señora que paseaba por ahí cerca de la iglesia, yo le pregunté, ¿conoces la iglesia? Claro,
Todos en el vecindario conocemos esta iglesia. Aquí se casaron mis padres y aquí hicimos su funeral. ¿Y usted va a la iglesia? No, no es para mí. Hubo una generación que con oración, con sudor, con lágrimas, en 1914 construyó un templo para dar la gloria a Dios, para adorar a Dios, para conocer la palabra de Dios. Y después de 100 años ha cerrado. ¿Por qué ha cerrado? En esa iglesia, debido a que ha cerrado, mi amigo, graduado de este seminario de Corea del Sur como yo, el pastor misionero Morris, él, debido a que cerró, pudo entrar a esa iglesia y comenzar su ministerio, pues recién estaba llegando a Londres. Y ahora él está empezando a reunirse. Ahí está llegando gente también de esa región, donde yo he podido ir y les estoy explicando el camino de salvación. Se sorprenden, ¡ay, qué gracia! Hacen fotos. Pero mi corazón llora. ¿Por qué? No voy a Inglaterra a un centro de psicología a hacer el camino de salvación. No estoy explicando el camino de salvación en un centro cultural de la región. No estoy explicando el camino de salvación en el ayuntamiento o en una obra social o en algo, en alguna reunión de una ONG. En las iglesias cristianas, evangélicas, creyentes, creen en Jesús. Todas las semanas dan culto, oran en su día a día, leen la palabra de Dios. 100 años ha cerrado. ¿Por qué? No conocen el problema fundamental del hombre. Entonces, ¿qué necesidad hay? El evangelio se ha vuelto un accesorio. Puedo creer o no creer. Puedo ir o no ir. Así viven. No conocen el problema espiritual del hombre. Creen en Jesús sin saber por qué tienen que creer en Jesús. Es una religión, un tipo de religión. Jesús es un profeta más, uno de los profetas. Puede ser cristiano, puede ser musulmán. No conocen el problema espiritual del hombre. El espíritu del hombre está muerto. El hombre tiene un estado espiritual donde no tiene más remedio que hacer idolatría. Están bajo la condenación del pecado y separados de Dios, por lo que viven bajo la autoridad del diablo. Su espíritu está muerto. Dios es espíritu. ¿Cómo puedo llegar a Dios? Es imposible. Por eso no pueden conocer a Dios ni encontrarse con Dios por ellos mismos. Por eso era necesario que Cristo, que es Dios, se hiciera hombre y venga con cuerpo de hombre para encontrarse con el hombre y abrir ese camino a Dios. En este estado espiritual, sin conocer esto, aunque se congreguen en la iglesia o los domingos vayan al culto, no les funciona. Solo viven una religión más, como el que va al club de tenis todos los domingos, desconociendo el problema espiritual. No saben el problema espiritual que hay en el hombre. Por eso consideran que el problema es el entorno, mi realidad, mi dificultad, la situación que me rodea, la dificultad que me han dado los problemas. En las iglesias no están predicando el evangelio de esta forma. Por eso los creyentes viven su vida de fe para sus propios intereses. No es necesario, entonces. Por eso Dios está permitiendo que las iglesias se cierren. Mirar la iglesia primitiva. No se iba a cerrar por nada en el mundo. ¿Por qué? Dios la tenía sujeta. Los mataban, se tenían que esparcir, dividirse, y Dios los bendecía y levantaban más iglesias. Y a causa de eso el evangelio era predicado a todas las naciones, se expandía el evangelio. ¿Quién podía bloquear eso? Es la obra como el fuego, el viento. Nadie lo podía bloquear. Pero ahora sí lo pueden bloquear. ¿Por qué están cerrando las iglesias? ¿Lo entendéis, verdad? En el campo la gente está siendo afligida, está atrapada en su pensamiento, en su emoción, en su herida, y están siendo arrastrados a vivir una vida que no quieren vivir, pero que están obligados a, por la condición que tienen. ¿Quién los salvará? Entonces,
¿Por qué hay cada vez menos creyentes? El creyente ha perdido su campo. El creyente ha de encontrar la respuesta a su campo en la palabra, el domingo, pero no la está encontrando. Han de ser las personas que pueden salvar sus campos, pero no pueden salvarlas. Porque no encuentran la misión para salvar sus campos, ¿qué ocurre? Cada vez tienen menos fuerzas. Se sienten incapaces de poder dar la respuesta que es Cristo, que saben que es Cristo, a las personas que les rodean. A ese, ¿cómo le voy a hablar yo? Si él va en un Mercedes y yo en un Hyundai. Así piensan. ¿Yo qué voy a ser capaz? Si mira a mis hijos, ¿cómo le voy a hablar yo a este de Cristo? Van a la iglesia, dan culto el domingo, pero 6 días a la semana viven su vida como suelen hacerlo. No se quieren involucrar en la iglesia. ¿Por qué? Porque si están ocupados, lo primero que hacen es no van al culto. Si ocurre un plan familiar, no van al culto. Solo van a la iglesia cuando tienen tiempo, cuando les viene bien. Es un accesorio. Creer en Jesucristo. ¿Puedo elegir creer o no creer y está bien? ¿Es opcional recibir a Cristo o no? Ese es el tipo de vida de fe del creyente. No han encontrado el por qué tienen que vivir su vida de fe correctamente. Jesucristo no es un accesorio, es la vida en sí. Si pierdo a Cristo, lo pierdo todo. ¿Qué respuesta voy a recibir si pierdo a Cristo? La mayoría no lo entiende. Vosotros lo entendéis, ¿verdad? Es gracia de Dios. ¿Por qué no lo entienden? Porque están mirando su realidad. ¿Por qué no lo entienden? Porque están mirando la situación en la que se encuentran. ¿Por qué no lo entienden? Porque están mirando el problema de sus hijos, el problema visible que me aflige. ¿Por qué no lo entienden? Porque están haciendo una vida de fe, no delante de Dios en lo espiritual, viendo el problema espiritual, experimentando lo espiritual, sino delante de mi problema visible, que yo sé y que otros saben. La palabra que escuchan parece que no es solución a su problema visible. Por eso, si empiezan a sufrir, lo primero que hacen es dejar la iglesia. Yo lo entiendo. ¿Por qué? En la iglesia no hay respuesta para sus vidas. Y cuando empiezan a estar incómodos, empiezan a enfrentarse a diferentes dificultades, prefieren intentar escapar de esta realidad o de esta solución con otras cosas, pensando que igual les puede ayudar. Especialmente si les viene alguna dificultad. O si viene una dificultad a la iglesia, se cambian de iglesia. ¿Alguna dificultad al pastor? Se cambian de pastor. No quieren responsabilizarse de nada. Solo busca una iglesia en la que se sientan cómodos, donde no les molesten mucho, que vengan en su culto y se vayan tranquilamente. Si hay un buen grupo de alabanza, pues que canten bien, recibo gracia. Si encima a veces me invitan a desayunar o a comer, pues mejor. No tienen una razón por la que hacer la vida de fe. No la han encontrado. Han perdido la misión para salvar sus campos. Entonces se sientan en una silla con el teléfono, van buscando un mensaje de esta iglesia, de la otra iglesia, a ver cuál habla lo que yo quiero oír. A ver si Dios me habla a través de este mensaje. Están buscando, como cambiando de canal, hasta que oyen a un pastor decir lo que quieren oír. Entonces, a ver si Dios me habla de esta situación que me agobia tanto y obra el milagro y cambia mi realidad. Quieren escuchar lo que les levanta el ánimo. ¿Os suena la película? ¿Lo habéis visto en el campo? ¿Lo habéis visto en la realidad de las iglesias? Yo lo he visto mucho en muchas iglesias. Esto ocurre porque no han experimentado el punto de cambio en sus vidas. Por eso yo entiendo a los pastores que dicen que se sienten solos. Esto es porque no tienen creyentes que entienden esta razón cerca de ellos. En la dificultad, el pastor se siente solo, se pone a orar solo y recibe respuestas por él solo también.
¿Por qué cierran los seminarios? Se levantan pastores, pero no se levantan obreros. El pastor encuentra su misión, dice que lo va a dar todo por el Evangelio, pero al igual no hay Priscila y Aquila. El pastor es el que se pone en el púlpito a predicar el mensaje el domingo, pero el que realmente está en el campo es el creyente. Por eso la iglesia primitiva era diferente. No estaba centrada en el pastor, sino que cada creyente era la iglesia, allá donde estaban. El domingo se juntaban, daban la gloria a Dios, recibían fuerzas y se esparcían durante la semana para salvar al campo. Era la iglesia que se reunía y la iglesia que se expandía. Si no ves esto, no entenderás por qué tienes que levantar obreros. Se tienen que levantar creyentes, obreros que puedan compartir la respuesta en su campo. Para eso Dios os ha establecido como el guarda que posee la torre. La torre es el mensaje, el contenido que hace que una persona, desde que acepta a Jesucristo, se vuelve discípulo para la evangelización del mundo. Para mí no hay nada más que me alegre el corazón. Ver cómo un creyente se está levantando para ser respuesta en su campo. Ese es el deseo absoluto de Dios. ¿Qué habrá más importante que una iglesia que es respuesta para los jóvenes de esa localidad? Ese es el problema. Los jóvenes ya no buscan, no piensan que la respuesta a sus vidas está en la iglesia. La iglesia, el mensaje de la iglesia ya no es respuesta para los adolescentes. Por eso dicen, no la necesitamos. No es porque no lo sea. Han perdido esto. Vuestro negocio, os vaya bien o mal, debe tomar esta dirección, que es lo más importante para Dios. Hay tanta gente a la que le va bien y sus vidas no tienen nada que ver con el deseo de Dios. Al menos vuestras vidas, os vaya bien o mal, vuestro negocio ha de tomar la dirección de Dios. Las iglesias están haciendo programas, eventos que han perdido realmente lo que tienen que hacer. El evangelismo, las misiones. Porque han perdido esto, ¿qué están haciendo? Programas. Están haciendo lo mismo que otras religiones también pueden hacer. La iglesia tiene que levantar al discípulo para hacer las misiones y el evangelismo. Todos vosotros sois misioneros. Desde hoy, orar, o voy o envío. Para el creyente solo hay dos conclusiones. O voy al campo de las misiones o envío a las misiones. O me levanto para ir y predicar el evangelio o envío para que vayan a predicar el evangelio. No es algo que solo hace el pastor Riu. Si no podéis ir, preparad para que otros puedan ir. Poner vuestro corazón al que está yendo. Si no es así, nuestra economía se acaba perdiendo en la mano de los no creyentes. Por eso, Señor, que al menos esta parte para el evangelio, para que el evangelio sea predicada. La iglesia ha perdido este contenido. Por eso, como no entiende el problema espiritual, ha perdido la misión para salvar su campo. Ellos se han reunido y la conclusión que han llegado es: todas las religiones son iguales. Esa es su conclusión. Por eso, al igual que Jesús entrenó a sus discípulos, ustedes, sus vidas han de experimentar este punto de cambio y también han de ayudar a sus discípulos, a sus creyentes, a que puedan experimentar este entrenamiento, al igual que lo hizo Jesucristo, de discípulos. ¿Cuál es el entrenamiento por el que tenemos que pasar para experimentar este punto de cambio en mi vida? Al igual que vino a la iglesia de Antioquía. Es primero el entrenamiento de descartar.
de tirar, de desechar aquello que nos sirve. Esto fue lo primero que Jesús hizo. Mateo 4:19. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Dejar vuestro oficio, dejarlo todo. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Qué les estaba diciendo? No que dejen de trabajar y se vuelvan locos por el evangelio, sino realmente lo que no sirve, desecharlo. Pedro, el que tú tengas que pagar tus deudas, tu economía, tu aflicción, todo eso, el que no hayas pescado, no es lo importante. Mira realmente qué es lo importante. Venid a mí, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y después, ¿qué les dijo? Mateo 5, del 1 al 7. El primer mensaje que Jesús les dio. ¿Qué es ser bendecido de verdad? En otras palabras, ¿qué es la salvación? ¿Qué es realmente ser bendecido? Aunque estéis llorando, aunque tengáis persecución, sois bendecidos. ¿Qué es la salvación? Es lo que les está explicando. ¿Cuál es el estado del que no ha recibido la salvación? ¿Qué es realmente la salvación? ¿Que os vaya bien? ¿Que tengáis dinero? ¿Que seáis felices? ¿Que nadie se meta con vosotros? ¿Eso es la bendición? No. ¿Qué es realmente la bendición? El estado espiritual del no creyente donde yo estaba antes y de donde Dios me ha sacado. ¿Conoce eso? Por eso, bienaventurado los pobres en espíritu. Estar bajo la condenación del no creyente, sin la salvación, y tener dinero, ¿es ser exitoso? ¿Tener un buen puesto de trabajo, es ser bendecido? En la condenación del no creyente, ¿es esto ser bienaventurado? Lo explicó así. Así, cuanto conoces y experimentas esta salvación, serás capaz de desechar otras cosas. ¿Por qué no lo puedo tirar? Tenemos que saber descartarlo, poder desecharlo, pero ¿por qué no puedo tirarlo? Porque no lo he experimentado, porque no sé de dónde realmente he salido. Todavía pienso que por mí mismo yo puedo, por mi terquedad, por mi pensamiento. Es que si lo puedo hacer bien, si esto lo hago bien, si esto me funciona, si me sale bien este negocio, podremos hacer. Todavía por mi pensamiento, mis planes, mi terquedad. Por eso no puedo desechar otras cosas. Porque todavía es yo, todavía pienso que yo lo puedo hacer. Por eso Jesús lo primero que hizo es entrenar a los discípulos de esta forma, para que sepan cuál es el estado del no creyente, los 6 estados del no creyente. En otras palabras, ¿sabéis cuál es el sufrimiento del no creyente? ¿Sabéis cuál es el sufrimiento de aquel que no ha recibido a Cristo? El estado en el que está. Si el creyente no lo ve y no lo ha experimentado, ha de pasar por este entrenamiento. Entonces sus prioridades cambian, lo que más valor tiene cambia. Si no conoce el estado del no creyente, acaba envidiando al no creyente. Pastor, es que yo recibí el evangelio de ti. Tengo seguridad de la salvación. Soy hija de Dios. Voy a la iglesia cada domingo. Escucho tu culto. Pero es que a esta vecina parece que le va mejor que a mí. Mis hijos llenos de problemas. Pero la vecina se ve tan feliz. ¿Cómo la digo yo creo en Jesucristo? Si no entienden lo espiritual, dónde estaba como no creyente y de dónde han salido, si no pueden mirar lo eterno, acaban envidiando al no creyente, porque aparentemente al no creyente parece que le va bien. Pues parece que es mejor no creer a creer. Hasta ese punto se llegan a confundir. A la vecina le va mejor que a mí. Por eso no lo pueden predicar el evangelio. ¿Por qué? Como he dicho antes, él va en un Mercedes y yo en un Hyundai. ¿Cómo le voy a hablar a él el evangelio? Si le va a él mejor que a mí. Ese es el estándar del creyente de lo que es bendición y lo que no. Mira a mis hijos, la situación en la que están. En el momento que entiendo la vida que Dios me ha dado, al recibir el evangelio, es que empiezo a entender dónde estaba yo, de dónde Dios me ha sacado. Esto es lo importante. Si no experimentas este entrenamiento, si no experimentas y abres tus ojos a ver este mundo espiritual, no podrás descartar, desechar aquello que es innecesario y vivirás una vida atrapado en lo material, en lo físico, en el yo, en el que a mí me vaya bien.
Por eso no pueden determinar el evangelio hasta lo último de la tierra, las misiones. Amén, gloria a Dios, pero a mí que no me quiten de lo mío. De verdad, Dios os ha dado vida en Cristo. Por gracia, a través de la fe, habéis sido salvos. ¿Qué es lo que Dios os ha dado? Cristo. No conocen a Cristo ni el valor de Cristo, entonces no puedo descartar otras cosas. Por eso no pueden tirar lo antiguo, mi antiguo yo. Por eso no pueden experimentar la obra de recreación en sus vidas. Por eso Dios no puede abrir nuevas puertas. Probar a dar por el evangelio. Veréis si Dios bendice o no. Dar el paso en fe para el evangelio. Probar si Dios bendice o no. Encargar en fe vuestras iglesias y tomar la decisión de que hoy debéis de estar aquí para recibir este entrenamiento. Cuando volváis, veréis si Dios ha obrado o no en vuestras iglesias, si las ha guardado o no. Recreación. Tenéis una nueva vida, un nuevo sabor que podéis saborear. Si experimentas esto, automáticamente empiezas a recibir sanidad espiritual, sanidad mental y por supuesto que la enfermedad física empieza a ser sanada. Después de este entrenamiento para saber desechar, Dios guía a los discípulos a un entrenamiento para saber distinguir Mateo 13, del 1 al 58. Para que puedan distinguir realmente qué es la respuesta, qué es la bendición. Jesús lo habló en parábolas. ¿Quién es el sembrador? Cristo. El campo, el mundo. La semilla plantada, la que está junto al camino, o la que cae en pedrenales, o la que cae entre espinos. Todo se pierde, pero el que cae en buena tierra, fruto, por 100, por 60, por 30 veces más. Es el entrenamiento para saber distinguir. Y después dijo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y luego habló de la semilla de la mostaza. Es la semilla más pequeña, pero cuando crece es la mayor de las hortalizas, que se hace árbol. Esto es semejante al reino el reino de los cielos. ¿Por qué habló con parábolas? Si no es por el Espíritu Santo, no puedes diferenciar, discernirlo bien. La gente se ríe del Evangelio. La gente se ríe de Cristo. La gente se ríe de los creyentes. ¿Por qué? No saben cuál es el poder de Dios. La iglesia, el cristiano, no saben que van a hacer la evangelización del mundo. Por eso los desprecian o te miran para abajo. Que vamos a ser testigos de la evangelización del mundo. No lo saben. ¿Por qué? Porque solo miran lo visible. Por eso es importante que sepáis diferenciar qué es lo importante. En el momento que empiezo a ver qué es lo importante, mi prioridad cambia. Lo que tiene mayor valor para mí cambia. En el momento que empiezo a entender el Evangelio, me di cuenta que el Evangelio y lo que yo vivía antes es totalmente diferente. Era una religión. Entonces después Dios os guiará a través de un entrenamiento de confirmación, para confirmar. ¿De verdad Jesús es el Cristo? Podrás confirmar en el campo. ¿De verdad Jesús es la respuesta a todos los problemas? ¿De verdad el Evangelio lo es todo? Solución a todos tus problemas. ¿De verdad soy salvo? ¿De verdad soy hijo de Dios? Te guía a través de acontecimientos, problemas, donde ves ese resultado. Donde puedes confirmar, de verdad Dios es mi respaldo. De verdad los ángeles están conmigo. De verdad Dios me guía hasta en medio de la tempestad, en medio del problema. De verdad
Para el creyente, aunque venga el fracaso, no es un fracaso, es un nuevo comienzo. Lo empiezas a ver, a experimentar. Dios te guía para que puedas confirmar esto en tu vida. Una vez que has descartado lo que no sirve, una vez que empiezas a distinguir realmente lo que tiene valor y lo que no, lo que es evangelio y lo que no, Dios te guía por un entrenamiento donde puedes confirmar. Yo lo veo. Por eso no me preocupa que gente que parece que son discípulos de repente se cambian. Una de dos. O Dios los está quitando de en medio porque no son las personas con las que tengo que ir junto para hacer la evangelización del mundo, o Dios los está cambiando. ¿Por qué? Sin confirmar esto, en el campo no hay respuesta. Sin confirmar este mensaje, sin ir a través de este entrenamiento, en mi ministerio no se levanta un cambio. Pero vosotros no sois las personas llamadas para hacer una simplemente iglesia pequeñita y moriros y ya, sino que Dios os ha llamado para construir torres. Así como lo creéis, recibiréis respuestas. Tenéis que confirmar esto en el mundo. ¿Qué hay en el mundo? Lo hay todo menos lo más importante, el Evangelio. ¿Por qué no puedo ser feliz? ¿Por qué aún alcanzando lo que más deseaba, mis objetivos de mi vida, mis metas, graduándome de los estudios que quería, por qué la gente no puede ser feliz? Es más, aún alcanzando mis metas y objetivos, ¿por qué eso llega hasta el punto que me destruye? Llega el momento donde lo confirmas. Aún lo que pensaba que tenía, lo que pensaba que tenía más valor, lo que pensaba que era lo mejor que me pudiera ocurrir, aún alcanzándolo, ¿por qué eso me destruye? Llegas a confirmarlo. En ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dios te guía a través de situaciones hasta el punto de que puedas confirmar que si no es solo Cristo, no funciona. Primera de Pedro 2:9. Real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, nación santa, que Dios os ha llamado para anunciar las virtudes de Dios a aquellos que están en tinieblas. Todo esto lo confesó Pedro. Pedro, quien negó a Jesucristo. Pedro, quien estuvo aquí. Según vivió con Jesucristo, Dios, Jesús, lo guió en medio de todo este entrenamiento. En el monte de transfiguración, para que solo Jesús quedara. Lo guió para que pudiera confesar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo guió a través del monte del Calvario, en el aposento alto de Marcos, en el monte Olivar, en el aposento alto de Marcos. Y Pedro cambió por completo. Y confesó esto. Esto fue lo que confirmó Pedro, sus confesiones. Él iba, como solía ir, a la hora de la oración, a la iglesia de la Hermosa, donde estaba el cojo sentado en la puerta. El cojo que todo el mundo conocía. Seguramente alguna vez le hubiese dado hasta limosna, a lo mejor, mira, el cojo del pueblo, el cojo de siempre. Habría alguien que lo cargaría al cojo de un lado para otro, porque necesitaba ayuda, no podía andar, era cojo de nacimiento. Seguramente gente que le diera de comer, gente que le diera dinero porque necesitaba para vivir. Pedro lo habría visto muchas veces. Todo el mundo, los creyentes, entraban a la iglesia viendo a ese cojo. Y veían y pensaban que su problema era que no podía andar, que no tenía para comer, por eso le daban, por eso lo cargaban de un lado a otro para desplazarse. Pero nadie pudo ver lo que Pedro y Juan vio. No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro cambió. Si yo estoy caminando por este itinerario fundamental para llegar a concluir y experimentar el monte del Calvario, Olivar y el aposento alto de Marcos, hay un momento que Dios en mi vida, en mi iglesia, en mi ministerio, trae un punto de cambio. Por eso ustedes, que sois los constructores de torres, guiar a vuestros discípulos
en medio de este entrenamiento. Cada acontecimiento, cada situación no ocurre porque sí. Dios lo permite, ¿para qué? Para que sepan descartar. Qué importante, es que pastor, mira lo que me ha ocurrido. Qué importante es eso para ti. ¿Qué valor tiene para ti? ¿Realmente es lo importante para el Evangelio o no? Nos preocupamos por cosas que no son tan importantes. Distingue y después confirma. Conclusión. Entonces podrás confirmar. ¿Quién soy yo? Si Dios te guía en medio de esto, ¿quién eres tú en esta época? En esta época en la que estamos viviendo, ¿quién soy yo? Entonces, ¿dónde estoy o por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi horario? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Cuál debe ser mi prioridad? ¿Qué respuesta de recibir ahora? ¿Qué tengo que hacer? A lo largo de mi vida, pues todos partiremos un día. ¿Qué tengo que hacer? No solo eso, sino qué legado, qué respuesta eterna he de recibir, qué legado he de dejar para el futuro, a las siguientes generaciones. Si has llegado a esta respuesta, empezarás a verlo, empezarás a confirmarlo a lo largo de tu vida. Entonces te vendrán las evidencias. Realmente así lo creo, así lo he visto yo en mi vida. Al principio no lo creía. Pero mi madre era una mujer de oración y siempre oraba por mí. Y van pasando los años y continuamente lo puedo confirmar. Ah, pues sí. Y vas a hacer la evangelización del mundo, eres remanente, Dios te ha escogido, eres hijo de Dios, Dios te va a usar. Ah, pues sí, Jesús es el Cristo. Ah, pues sí, continuamente se va cumpliendo. Ah, pues sí. ¿Quién soy yo? Si continuamente esto lo empiezas a confirmar en tu vida, vas a ir viendo quién soy yo en esta época, por qué Dios me ha llamado, qué es lo que tengo que hacer, dónde estoy, cuál es el legado que he de dejar. Entonces, el año que viene, cuando nos veamos, podremos compartir muchas respuestas que Dios nos ha dado. De forma especial deseo que a través de sus vidas otros muchos discípulos puedan experimentar este punto de cambio, porque será el punto de cambio que cambie el ambiente espiritual de toda Latinoamérica. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias porque nos has dado este bendito evangelio y a través del cual hemos recibido la salvación. Gracias, Señor, porque no solo nos has dado la salvación, sino que también nos has llamado como los discípulos de evangelismo que tú vas a usar para hacer la evangelización del mundo. Dios Padre, de hoy en adelante, bendice a tus discípulos, a tus siervos, Señor, que hoy están aquí, para que puedan ser establecidos como esos guardas que poseen la torre, constructores, Señor, de torres a lo largo de todo el habla hispana. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.